Bueno, iniciamos con este nuevo programa de Resemin Podcast y tenemos como invitado a Sebastián Husni, nada menos que nuestro gerente general, a quien agradezco por compartir este espacio con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Carol, encantado de estar acá. Quisiera saber un poco más sobre su historia. ¿Qué es lo que le gustaría haber sido a Sebastián de pequeño? No es que tenga una recordación de mi niñez en busca de algo, ¿ya? No es que, salvo la típica de un chiquito diciendo voy a ser bombero o policía, ¿no? No tengo una recordación de ese tipo y también siempre le rehuí un poco a, a, a pensar o tener claridad excesiva en lo que voy a hacer en los próximos años. Siempre fui más de la otra ala, en donde más bien cuando muchos te decían o te sugerían, tienes que tener claro lo que vas a hacer de grande en los próximos años y como que tener la receta y el programa ya seteado, siempre fui bastante enemigo de eso, un poco haciendo el camino al andar y no tan programado con tanta anticipación, ¿no? Es verdad, y tú tratas de impartir un poco eso en tu filosofía de vida, digamos que con tus hijos que nos comentabas hace un momento, también tratas de que se puedan mantener ellos libres en su decisión de qué estudiar en algún futuro. Sí, siempre hay que tener reglas para ordenarse uno mismo, pero con la salvedad de que todo puede cambiar. Entonces creo que eso lo hace a uno un poco más libre, menos rígido y también expectante de que los planes siempre pueden tener un plan B y un plan C. Y además lo hace a uno un poco más, no solo tolerante, sino menos ansioso. De tal manera que cuando el plan A no te sale, no es la muerte, no es que todo se acabó, sino que siempre hay otros caminos para llegar al rumbo. Al final, yo creo que la vida me ha enseñado a que si al final querías llegar a A, eh, tarde o temprano llegas. De repente no fue el camino directo, pero fuiste por B, por C, y al final en el camino encontraste algo mejor incluso. Encontraste un objetivo o una meta que terminó siendo mejor que la que de repente buscabas al inicio. Entonces, yo creo que es eso. Si hay reglas que uno tiene que tener, a uno lo ayudan, pero tampoco ser talibán y radical con las reglas. Y eso sí, pues trato de inculcárselo a mis hijos, que en todo caso creo que lo ven reflejado, no es algo que se tenga que hablar tanto. Creo que la idea es que no vean a alguien seteado totalmente, programado, sino algo un poco más libre. Y mientras la esencia esté clara entre la disciplina, del trabajo y de muchas otras cosas, todo va a salir bien, es un poco. O sea, todo va a salir bien si en la esencia está clara, la base está clara y lo haces con ganas, con perseverancia. ¿Alguna experiencia que quizás podamos ser partícipes que hayas vivido y en el cual ha sido muy difícil para ti atravesarlo o has tenido que requerir el apoyo de quizás de tu familia, de tus amigos? Hace un buen tiempo, en un caso me estafaron muy feo y casi que perdí todo y tuve que volver a empezar. Y tomó un montón de años Wow. entre la secuela que eso tuvo, ¿no? Eh, y bueno, a veces la falta de fe, que hoy uno tiene un poco más, ¿no? Es la que en esos momentos uno cree que de ese pozo va a ser imposible salir y entras en un loop, ¿no? Pero realmente en este momento de mi vida soy tan consciente de cuántos de esos casos que atravesé, y ese principalmente como uno de los más fregados, eh, cómo finalmente uno sale y cómo todo llega y todo hace el círculo y termina cerrando.
Y claramente ese fue el mejor ejemplo. Tomó un montón de desgaste, de X cosas, siendo totalmente inocente y más bien la víctima, viéndome envuelto en todo eso. Y, y Dios o algo superior a uno te lo va marcando poco a poco y te va marcando la salida y va haciendo que todo cuadre Que todo tenga después para sentido. bien. Y sales y con creces. Y la típica de las cosas pasan por algo, es algo que yo no tenía acuñado en mis frases, pero después de eso y de esas que pude haber pasado, a veces uno no le da mucha bola a esas frases y esos dichos. Y en verdad parecen simples, a veces pueden parecer sonsos, pero el trasfondo que tienen no es un lugar común, no es una tontería, tienen un trasfondo tan fuerte, las cosas pasan por algo, y la verdad que sí. Entonces, muchos años después, eso que antes uno no lo tenía acuñado, es hoy por hoy lo primero que se me viene. Antes, en esos casos de crisis, por ejemplo, duró un montón la crisis para que uno recién salga, yo recién salga, y de repente entienda por qué esa frase existe. Hoy esa frase es lo primero que me sale a flor de piel cuando tengo un problema, ¿no? Y en verdad lo dejas pasar, lo dejas llevar, y bueno, pasas a otra cosa, porque al final sabes que por algo pasó y te lo termina de demostrar luego en los actos que siguen, las cosas que siguen, ¿no? Totalmente. En algún momento esos puntos se van a unir y más bien te han enseñado un mensaje que quizás para el futuro no caigas en lo mismo, ¿no? Sí. Totalmente. Cuando terminaste el colegio, ¿tenías clara que querías seguir la carrera de economía, si más no me equivoco? Sí, seguí economía, pero no la tenía clara en absoluto. No, yo creo que no. En esos años busqué, no tenía clara la carrera. Sí sentía que podía hacerla bien en esa carrera y que podía hacer match, pero en absoluto. No había nada que me guiaba ahí. El solo hecho de ver que alguien del colegio, de unos años mayor que yo, había apuntado hacia ahí y que tenía la Pacífico y Economía, tenía como una estela y una imagen de como que los mastromes o es recontra exigente. Entonces, por la exigencia fui hacia allá. Pero en verdad después me lo cuestioné porque, porque no fue una decisión consciente, solo por la exigencia. Y como esa carrera y la gente que estudia ahí tiene esa estela, entonces vamos a exigirnos. Entonces después me lo cuestioné. Pero al final, cuando uno ya es más grande, o sea, mira, a los 18 años o a los 20, yo creo que nadie tiene claro lo que quiere hacer. No creo que Totalmente. haya ni el 10% que lo tenga claro. Entonces, al final, uno tiene que ser práctico y te tienes que mandar. Y al final, si te mandas a economía o te mandas a lo que te mandas, las cosas confluyen y en el prueba y error comienzas a encontrar tu camino. Entonces, no veo ningún problema en escoger las carreras un poco al feeling. Y ya cuando estás ahí en el baile, vas entendiendo mucho más. Me cuadra, no me cuadra, voy para allá. Y uno en el momento, en esos años, cree que más o menos perder un año o dos, ¿no? Es más o menos se te acabó la vida. ¿Cómo fracasaste al ir por allá y después por acá? La vida te demuestra que después, mira, el que creyó que fue más rápido porque la chuntó y de repente la carrera que escogió fue, de repente la escogió a la primera, le ligó y creció hasta acá. Y en ese momento el que se confundió lo ven como, uy, mira, él se fue, se cambió de economía a psicología. Y los de al lado ven, pocha, pobrecito, ¿no? Perdió 1 o 2 años, ay de él. Y te pasa en la vida muchas veces que pasaron 10 años después y este que la había chuntado es un profesional de este nivel. Y el otro es una luz súper exitosa. Y entonces, al final, fijarse en esas cosas no tiene ningún sentido. Es como que lo que te ponga la vida, recíbelo y trata de hacerlo bien. Si tuviste que ir por el camino de acá y después cambiar, no pasa nada. Sí,
Sí, tienes toda la razón. Cuando haces los reencuentros de promociones, ves ahí quizás algunas Sí, diferencias de, ok, la sí. persona que fue el primer puesto, ¿qué será de su vida? Y por ahí no es como lo esperabas. Hay un montón, hay un montón. Creo que en los colegios, en general, la educación están los primeros puestos, segundos, y hay todos unos reflectores hacia allá. Pero yo creo que si después, muchos años después, uno hace un análisis, eso ahí era el 10% o el 20% de la seguridad de las cosas. El otro 80% no era ni ser el primer puesto ni nada, sino un montón de otras cosas que luego en la vida real se ven, y tanto así que muchos de esos primeros puestos pasaron a mejor vida o no necesariamente están en el nivel de éxito que los otros, ¿no? Totalmente. Me gustaría conocer un poco más sobre cómo es el día de Sebastián fuera de Resumín. ¿Crees que nos puedas contar un poco más de eso? Ve, aburrido. Dedicado a la familia, ya no tiene la libertad o la espontaneidad de la juventud, de cuando estaba en los 20, haciendo lo que quería, ¿no? Entonces, o hasta los 30, que ya comencé ya con mis hijos, ¿no? Entonces, hoy trabajar en tiempos libres, hacer algo de deporte, hacer algo de deporte, leer si estoy solo, y si no con mis hijos puramente, estando detrás de ellos o con ellos. Más bien hoy cuestionándome qué va a pasar después, ¿no? Porque ya a mi edad y con algunos de ellos ya creciendo, salvo el último, ya uno más bien se dedicó tanto que apenas no están o hacen sus cosas, sientes el vacío y ya te olvidaste lo que hacías cuando estabas más solo, ¿no? Entonces, hoy con el reto de repensar qué hacer solo o qué hacer con mi esposa los dos juntos, ¿no? Cuando todo giró alrededor de ellos, ¿no? Totalmente. ¿Cómo fue ese cambio de pasar, como bien tú dices, de una vida quizás soltera o de noviazgo con tu pareja a ya tener hijos? ¿Te chocó esa responsabilidad? ¿Era algo que esperabas? Creo que fue bastante natural, en donde no sentí un choque que, o sea, sí es drástica la diferencia, pero no es que me pudo afectar en absoluto. Es como que cedes y dejas todo lo que tenías con hartas ganas, en parte. Aún a pesar de que lo que tenía lo valoraba un montón, o sea, mi capacidad de leer en ese tiempo, porque estaba más solo y tenía mis momentos, era brutal, y realmente casi que dejar de leer, porque ya no me concentraba igual estando con los chicos y tal, o dejar de ir al cine, que eran las cosas que hacía en esa época, o viajar a donde quisiera de manera espontánea y tal. Lo valoraba un montón, pero no sentí en absoluto la falta de, más bien quiero ver si la puedo volver a construir, ¿no? Porque ahora estoy en otra etapa de mi vida, no necesariamente los gustos son iguales, ¿no? Pero, pero sí, eso es lo que más cambió, pues, ¿no? La espontaneidad de poder hacer todas esas cosas, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de aprender algo nuevo, qué es lo que sería? Hace tiempo no estoy teniendo la disciplina por los viajes, por la chamba, pero hace tiempo quiero aventarme o a la pintura o a la guitarra, algún instrumento, ¿no? Entonces, quisiera estar haciendo algo de eso pronto, ¿no? En eso pienso, como esas cosas que me comienzan a llenar bastante, ¿no? En esta nueva etapa, digamos, ¿no? Cosas como esas. Un Eh, curso de historia, más que un curso, ¿no? Comenzar a leer mucho más, más allá de lo que suelo leer, pero ¿no? Historia o lo que te digo de pintura o de esas cosas, ¿sí? no, veo que eres una persona que lee bastante. ¿Qué es digamos, que el género que más te gusta leer? En algún momento me enganché mucho con leer del Holocausto, ¿no? Mm, En otros
casi que eh, toda la bibliografía de Hermann Hesse, ¿no? Sí. Este escritor alemán, y que creo que casi le disparé a todo, leí todo, fui entrando a uno, Siddhartha, fui entrando a Lobo Estepario, y de ahí me conseguí todo. Y leí todo. Después Ernesto Sábato, un argentino. Y en esa etapa de mi vida leía esos que eran libros como que tenían mucha filosofía detrás de repente, ¿no? Y ahí me enganché bien. Después están las novelas de latinoamericanas, o de García Márquez o de cualquiera Okay. de ellos. Y ahora, último, no es que tengo un sesgo. Agarro de la biblioteca lo que esté por ahí. Hay algo de la novela negra que leo ahora, ¿no? Que también me está gustando. O de misterio, Conan Doyle, ¿no? Eh, Cuentos o novelas. Entonces, de todo un poco, sin ninguna sesgo muy particular. ¿Viviste en Argentina? ¿Eres argentino? ¿Tus papás son argentinos? Mis papás son argentinos y vinieron al Perú en los 60s. Ujú. Entonces yo nací en el Perú en el 72, pero a los 2 años se regresa a Argentina. Entonces vivo en Buenos Aires hasta los 15. Entonces toda mi niñez prácticamente la pasé allá. Y después a los 15, cuando yo tenía 15 años, se regresan a vivir al Perú. Entonces ya tengo 52 años. Ya he vivido más en Perú que en Argentina, pero el dejo, una vez que te criaste allá, es bien fuerte y te queda. Hay bastante cultura, por lo que he podido conocer en Argentina, toda la parte de Buenos Aires que está llena de teatros. eh, digamos que es un poco distinto en ese aspecto en cuanto a Perú. ¿Cómo fue en tu niñez tener esa diferencia o esa brecha cultural? O sea, me gustó un montón. Esa parte de Argentina, de Buenos Aires, es encantadora. Y yo creo que la sufrí cuando vine acá. Tanto ese espacio cultural que tiene, como esa metrópoli, ciudad grande, que Claro. es un poco Buenos Aires, y que a Perú le falta, o le faltaba a Lima en ese momento un montón. En el año 80, en los 80 que yo vine, era otra Lima. Ahora está un poco más, ¿no? Pero claro, esa ciudad cultural que puede ser Buenos Aires, o una ciudad masiva de gente que pasea en las calles, en los cafés, era hermoso sentarte en un café y mirar a la gente pasar. Entonces, Buenos Aires te daba un montón de espacio a hacer cosas que no necesariamente tenían que ser irte a algún sitio en específico, sino solo caminar, sentarte en un café y lo que fuera. En cambio, claro, Lima era muy limitada en eso y todavía no es una ciudad que se camina. Lima no es una ciudad que realmente se camina, salvo el Jirón de la Unión, algo en Larco, pero no es la ciudad en donde se camina por excelencia como esas otras, ¿no? Entonces, eso sí fue chocante. ¿Ah? Después uno se acostumbra, ¿no? Y encuentras los espacios, pero ya de por sí, esa educación que había tenido en Argentina me hacía más independiente. Entonces, cuando llegué acá, para Argentina yo era un normal, porque todos creo que teníamos una cuota de independencia mayor. Entonces, cuando llegué acá, sobresalía un poco, si quieres, mi mayor independencia. Si todos iban al colegio y los papás los llevaban, yo de repente, por buscar la independencia, me iba en micro, ¿no? O cosas por el estilo, ¿no? En donde no me gustaba tanto ni estar en la burbuja, ni que me lleven y me traigan. Entonces creo que esa independencia se notaba desde ahí. Y bueno, pero eso no quiere decir que me fui a la casa de mis viejos re joven. Pero sí me fui antes que el promedio. Hmm. Eh, ¿Fue pero, difícil? pero tampoco... ¿Ah? ¿Fue difícil? No, no. Pero tampoco es que me fui... Claro, yo creo que en otros países se van a los 22 de repente. Acá se quedan a veces hasta los 40. Sí. Claro, yo me fui a los... Calculo que a los 26, 27, 28 ya me fui, me alquilé un departamento y me fui. Entonces, sí, de repente me independicé ahí un poco antes. Y después me fui a estudiar afuera, después regresé. Sí. ¿Cuál fue el primer trabajo que tuviste?
O sea, empecé a trabajar a los 20, ¿no? Ok. Sí, y ya mientras estudiaba, trabajaba como consultor, aplicando lo de economía que había aprendido, en la principal consultora local acá de Perú. Y ahí atendía a los clientes, asesoraba a clientes y tal. Así que eso lo comencé a los 20. Y de ahí hice una carrera y que me fue llevando hasta a donde estoy ahora. Tú tienes 4 años acá en Resemí. Sí, pero claro, vínculo con la empresa ya 15. De Sí. alguna manera estuve Ujú. vinculado externamente como una especie de director externo desde el 2010. 20 años ya, digamos, de tu propia carrera. Anteriormente a esos, a los 18 o antes, habías trabajado, digamos que no con una carrera ya terminada, sino por, no sé, por tener algún dinero extra. O sea, tengo de carrera, no 20, sino creo que casi 30, ¿no? Porque yo Wow. salgo de la universidad a los 22, ya tengo 52. Y antes de la carrera o de trabajar en lo que estudié, sí, siempre tuve el bicho de hacer algo y trabajar. O comprar o vender, o ir a una empresa textil a hacer lo que había, separar los uniformes, embolsar. Eso, cuando ya estaba en la universidad en el primer ciclo, que no estás apto de repente para hacer prácticas, entonces pero igual quería trabajar y conseguí una empresa textil para estar ahí, una empresa allá por ¿esto dónde quedaba? No me acuerdo, por ATE mismo creo que quedaba. Mm. Y así siempre, buscando algo que hacer, sí, sí, sí. Y la platita esa, me acuerdo, ustedes no conocerán el nombre de repente, que voy a decir que es CLAE. CLAE es una institución que existía, semifinanciera, llamémosla, en donde daba muy buenos intereses. Y yo me acuerdo que la platita que iba ganando con estas chambitas, la empecé a ahorrar y dije, la voy a poner en CLAE. Y CLAE cayó. Era una institución que finalmente era como una pirámide. Entonces todos Oh, mis ahorros se perdieron ahí, como para los de mucha gente. Entonces me acuerdo que toda esa platita que hacía cuando tenía mis primeras chambas, la perdí toda en esa estafa, pero no es la que me refería yo antes. ¿Ah? ok. Después perdí hasta la camiseta. Pero eso fue curioso, ¿no? La platita que estaba ahorrando se perdió toda ahí. ¿Cómo fue enterarte de esa noticia? Bueno, no era, a ver, me dolió, me golpeó y no lo podía creer, pero claro, salvando las distancias, al final recuperé alguito haciendo unas colas, en el momento que había algo de dinero, algunos números de las letras de los que éramos ahorristas, haciendo cola, algún día algo recuperé mínimo, pero no, eso ni se condice con lo que me pasó después, que era la historia que contaba antes. Si acá perdí uno, en eso que me pasó después, perdí 1000 y fue todo mi patrimonio del momento, construido por un montón de años y fue fatal. ¿Qué aprendizaje te deja esta última experiencia, la digamos la que has perdido mayor cantidad de dinero? Esos momentos te dejan unas enseñanzas que uno en ese momento no puede obviamente concebir ni entender, pero finalmente por algo ocurren, ¿ya? Por algo ocurren esas cosas. Y en ese momento yo me acuerdo que la persona que me estafó tenía hijos de la edad como los míos. Y, y un día, un buen día, me dice alguien que esta persona se estaba muriendo, ¿no? Mm. Entonces, en el momento que pensé que eso ocurría, hubo un punto de quiebre en mi crisis y comencé a creer en que las cosas pasan por algo y que alguien más estaba ayudándome. Porque, y cuando digo esto, la gente me dice,
¿Qué? Claro, sí, te enteraste que él se estaba muriendo y te pusiste contento. No, no, inexacto, falso. Más bien, yo con la poca fe que tenía en esa etapa de mi vida, ahí sí vi a Dios o vi algo superior, porque sentí que este era un instrumento, que lo estaban usando a él, curiosamente, el que me había estafado, como un instrumento de demostrarme qué era lo importante en la vida. Fíjate que él, en ese momento yo me entero que se está muriendo, y de una cosa rarísima, la gripe aviar, esta gripe que había antes del COVID, había pasado esta gripe porcina, no sé cómo la llamaban, que le agarraba a uno en 1.000.000, eso no era como el COVID que le agarró un montón, le agarraba a muy poquitas personas. Y esta persona me entero de que está muriendo de eso. Y lo primero que hace mi cabeza es reflejarme en él y ver que tenía 2 hijos él, y que se iba a ir de este mundo y los hijos iban a quedar sin papá y él sin disfrutar a sus hijos. Entonces, en ese momento, yo que estaba viviendo mi propia crisis porque me habían estafado, reflexioné inconscientemente y dije, wow, ¿no? Lo que es dejar el mundo y dejar a tus hijos. Y yo que en ese momento estaba con la crisis de la estafa, pero al mismo tiempo tenía mis 2 hijos chiquitos, dije, yo siento que Dios o alguien me mandó una señal diciéndome, eso de ahí es lo importante, lo otro no. Él, que incluso es el que se estafó, se está yendo y perdiendo a sus hijos. Y yo, que estaba en crisis por haber perdido todo, y mi patrimonio y todo, alguien me estaba mandando una señal diciéndome, lo importante son ellos, mis 2 hijos, y no mis 2 hijos de ese momento, y no otra cosa, ¿no? Entonces ahí la fe me entró, y este tema de las cosas pasan por algo, y al final todo eso es intrascendente, y lo que más vale son otras cosas. ¿En algún otro momento te ha pasado que has sentido lo que nos contabas hace un momento, que digamos que una vibra se ha representado en una persona para enviarte algún mensaje? Esa fue la mayor, la verdad, la más contundente, la más indubitable, la más clara. Otras veces ahorita no me viene a la mente, pero esa fue súper fuerte, súper potente. Y es de los momentos en que mi vida da un punto de quiebre, comienzo a creer, no es que desde ese momento, sino que cosas se van dando que uno comienza a creer más, o en la vibra, o en la mala onda, o en la buena onda, y en todo lo que importa todo eso, ¿no? Que es mucho más que desde lo soft, lo blando, y hablando más de los negocios, ¿no? Y en las chambas, ¿no? Que también tiene que ver en parte también con eso, ¿no? Sí, la importancia de todo eso, la fe, lo sentimental. Cuando lo ves en esto representado, pero en un ámbito más laboral, ¿cómo tratas de, digamos que, dejar a un lado esta mala vibra? Que de hecho quizás en algún momento lo ha percibido alguien, ¿no? Porque en un ámbito laboral puede ser que algunas cosas por allí nos disgusten, como pueden haber cosas que también nos gusten. ¿Cómo digamos que tratas de que eso no te influya más de lo debido? Bueno, a veces es difícil, ¿no? Creo que los mejores mecanismos para romper loops y ese tipo de cosas es ciertamente evadirte, ¿no? Es fácil decirlo, pero a veces Sí. en el trajín es difícil, pero si uno tiene la oportunidad de evadirse y estoy acá y me voy allá, vas rompiendo un poco eso, ¿no? Pero a veces es difícil, no voy a decir que sea fácil, pero de eso se trata. O sea, la capacidad que tenía hace 30 años de lidiar con eso versus la de ahora es bastante mejor. Pero no son cosas sencillas, ¿no? Son las que más afectan de repente a uno, ¿no? Bueno, hemos terminado, Sebastián. Nuevamente te doy gracias por haber sido el primer invitado a este podcast Resemín. No sé si quieres dejarle algún mensaje a los colaboradores. Yo creo que la idea que tenemos en Resemín, y la idea de hacer estos podcasts surge por las ganas que tengo y que tenemos de
de que cada vez nos abramos más entre nosotros y que encontremos espacios nuevos para abrirnos. Y este es otro que ponemos un poco a disposición y que yo lo quise inaugurar con esa intención. No necesariamente para que me conozcan más, que ojalá sea bueno para eso, pero también para que tengan un espacio más en donde todos sientan también la oportunidad de conversar de ustedes y que otros los escuchen, de dejar algún mensaje, porque sienten que tienen algo que decir, importante y lo que fuera, o tengan sencillamente ganas de decirlo. Entonces, para eso creamos este espacio, con ganas de que también siga generando, valga la redundancia, más espacios en donde este tejido que queremos que sea Resemin, cuando hablamos de Resemin como familia y tal, sea real y sea real porque existen cada vez más espacios donde se van tejiendo estas relaciones que somos todos nosotros, donde podemos estar chambeando, podemos estar relacionándonos en la chamba, pero también en este tipo de espacios que finalmente enriquecen luego la chamba que hacemos juntos, porque lo conoces al otro en otras facetas. Entonces la idea de estos podcasts es eso, ojalá lo usemos y trascienda en ese sentido. Perfecto. Bueno, te hemos tenido a ti como primer invitado, así que nada, hacemos la invitación para que otras personas de Resemin también puedan participar y como bien dices tú, podamos conocer la faceta detrás de Resemin. Eso fue todo por hoy.